Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en este espacio de charlas de cuarentena. Bienvenidos, y me pareció oportuno traer como tema en el día de hoy la artrosis. La artrosis es otra de las dolencias que podemos tener y que en esta situación de cuarentena, de encierro, de falta de actividad puede exacerbarse, ¿no?, sus síntomas. Bueno, ¿qué es la artrosis? Es importante primero diferenciar la artrosis de la artritis. La artrosis es un proceso degenerativo, es un envejecimiento de la articulación en el cual está afectado el cartílago articular, los músculos periarticulares y la remodelación del hueso. Es un proceso degenerativo, es un proceso progresivo. En cambio, la artritis es un proceso inflamatorio agudo que puede afectar a una o varias articulaciones, donde la vamos a ver edematizadas, hinchadas, rojas, con mucho dolor, que obedecen a otras causas. La artrosis creo que todo el mundo sabe o entiende de lo que estamos hablando, cuáles son sus causas, cuáles son los predisponentes, ¿no es cierto? O sea, ¿qué nos lleva a sufrir procesos artrósicos? El más importante es la herencia, la genética. Hay un 60-70% de predisposición genética para sufrir estos procesos. También la obesidad, el sobrepeso, la obesidad, el estar sobrecargada, una articulación aumenta los procesos artrósicos, el sedentarismo, la falta de actividad física también, y cierto tipo de, el sexo, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Cierto tipo de actividades, tanto deportivas como laborales. Es sabido o conocido los procesos que sufren los futbolistas profesionales o basquetbolistas sobre articulaciones como las rodillas o los tobillos por la sobrecarga durante su vida activa de deportistas que sufren. También ciertos trabajos como los obreros de la construcción, ¿no es cierto?, en el cual se sufren de procesos artrósicos principalmente en columna, hombros o en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, a pesar de todo esto, el más constante de los factores predisponentes es la edad. Con el paso del tiempo, a partir de cierta edad, la artrosis se instala y progresa. Eso es inevitable. Eso con respecto a los factores predisponentes, ¿sí?, de la artrosis. Ahora vemos qué podemos hacer frente a esto, o sea, cómo se trata los cuadros artrósicos. En esto yo quería hacer una aclaración muy importante, que es que al día de hoy no hay ningún tipo de tratamiento que cure o detenga el proceso artrósico. Entonces, cuando uno escucha algunas publicidades malintencionadas que ofrecen determinado tratamiento, determinada medicación, diciendo que va a curar la artrosis, es mentira. Lamentablemente, al día de hoy eso no existe. Sí podemos encargar un tratamiento sobre los síntomas que genera la artrosis. ¿Cuáles son los síntomas principales? El conocido por todos, el dolor. El dolor es uno de los síntomas principales. La rigidez es otro, o sea, la falta de movilidad, ¿no es cierto?, de la articulación es otro. La incapacidad funcional de una articulación. La inestabilidad, aumentan la frecuencia de las caídas de las personas debido a los procesos artrósicos, y cuando la artrosis es avanzada puede generar incapacidad o discapacidad. Entonces, los tratamientos tienen que ser abordados para tratar justamente estos síntomas. Podemos hablar de tratamientos que no son farmacológicos, ¿sí?, que son muy importantes, muchas veces tanto o más importantes que los tratamientos farmacológicos, sobre todo en procesos iniciales, en artrosis no severas, como por ejemplo el descenso de peso, por supuesto. El bajar de peso va a facilitar o va a disminuir la presión o el estrés que sufre la articulación, reduciéndose de esa manera el dolor. También una actividad física que permita la movilidad de la articulación, facilitar la movilidad, lo mismo que el fortalecimiento de los grupos musculares periarticulares. El ejemplo clásico es el fortalecimiento del cuádriceps en la artrosis de rodilla. Esto también le va a dar un sostén diferente a la rodilla, la va a permitir descansar y va a disminuir el dolor. La movilidad también, facilitando la elongación de los grupos musculares, nos va a permitir ampliar la movilidad de la articulación, ¿sí? Entonces hablamos
de el descenso de peso, hablamos de la actividad física, ¿sí? También hay tratamientos muy importantes que tienen que ver con el apoyo, con cómo uno camina, con el aplomo, ¿sí? O sea, el uso de plantillas si es necesario, o sea, determinar si es necesario el uso de plantillas, si usarlas adecuadas va a mejorar muchísimo el dolor, ¿sí? Sobre todo en artrosis de columna, artrosis de cadera. Entonces, el tipo de calzado que uno utilice es fundamental. Hay también tratamientos kinésicos, kinesiológicos, con el uso de magnetoterapia, de láser, de TENS o electroestimulación. El frío, sobre todo si la articulación se inflama, el frío varias veces por día nos puede ayudar muchísimo en el tratamiento del dolor. Bueno, ahora sí vamos a hablar de un poco de los tratamientos farmacológicos. Hay distintos tipos de tratamientos farmacológicos, desde los sistémicos, es decir, se toman antiinflamatorios habitualmente, que uno toma la medicación, una pastilla, para reducir el dolor y la inflamación que se genera en la artrosis. Hay otros locales como cremas, ungüentos, que pueden también ser utilizados con ciertos beneficios. Y hay también tratamientos locales que por infiltración de la articulación, ya sea la articulación o los tejidos periarticulares, como corticoides, la infiltración por corticoides, el ácido hialurónico, muy utilizado en la artrosis de rodilla, que genera es una sustancia que genera una lubricación de la articulación, ¿sí? Se coloca entre los cartílagos articulares y va a lubricar la articulación. Después otros tratamientos que no son tan conocidos, pero con muy buenas respuestas, como la proloterapia, en el cual se inyecta, ya sea intraarticularmente o en los tejidos periféricos, destroza el 5% y va a generar el bloqueo de ciertos receptores nerviosos. También hoy, bueno, que está muy difundido el uso del plasma enriquecido en plaquetas. ¿Sí? El plasma enriquecido en plaquetas también se puede introducir este plasma intraarticularmente o en los tejidos periféricos con respuestas satisfactorias y favorables. Por último, lo que me gustaría reflexionar es en una frase de Khalil Gibran. Khalil Gibran, un escritor, ¿sí? Filósofo, que dice que el dolor es la ruptura de la celda que envuelve nuestro entendimiento. Muchas veces el sufrir o el sufrimiento del dolor nos va a permitir de alguna manera reflexionar o valorar aspectos de la salud o de la vida, ¿no es cierto?, que no hubiésemos sido capaces de poder abordar o reflexionar sin sufrir este dolor. El dolor transforma y debe transformarnos de manera positiva. Bueno, una vez más les agradezco por compartir este espacio, esperando que les sea de utilidad esta charla. Cualquier duda o inconveniente pueden comunicarse conmigo vía mail. Muchas gracias.